¿Cómo están, amigos míos? Hoy vamos a tocar un tema súper importante, el referido a la integridad en la compra pública. Y lo vamos a abordar haciéndonos una pregunta que nos debe llamar a una reflexión no solamente intelectual, sino sobre todo emocional, que toque nuestros corazones. La pregunta sería la siguiente: ¿acaso no somos conscientes que en este momento hay un niño, un adulto, un anciano que está necesitando medicamentos, equipos médicos, infraestructura médica de calidad y no la tiene? ¿Acaso no somos conscientes que esta problemática real existe en todos los demás sectores? Educación, transportes, comunicaciones, eh, cuidado de la mujer, de la población vulnerable, agricultura, riego, etcétera. ¡Qué tremenda corrupción es que, debiendo hacer las cosas para ayudar al necesitado, no lo hagamos! Y qué tremenda corrupción también es que, haciendo las cosas, en vez de tener esa vocación de servicio con claridad, con amor hacia el necesitado, estemos buscando beneficiarnos indebidamente, cometer actos de corrupción. Tremendo tema, ¿cierto? Vamos a abordar hoy día estos aspectos. Acompáñame. Bien, para abordar esta temática de la integridad en la contratación pública, vamos a iniciar con el tema de eficacia y eficiencia. Claro, algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver la integridad con la eficacia y eficiencia? Mucho. La eficacia y eficiencia en la gestión pública y más precisamente en las contrataciones e inversiones es medular. No debe haber funcionario y servidor público que no entienda esto, y bastaría con recordar que nuestro Código de Ética de la Función Pública, paréntesis, que ya debe actualizarse. Sus conceptos han sido totalmente desbordados por las nuevas realidades en nuestro país y en el mundo. Así que sí, hay que actualizar. Pero este aspecto, volviendo al tema, no debe ser cambiado, más bien debe reforzarse. ¿Cuál? Es un principio de nuestro Código de Ética de la Función Pública ser eficientes, que implica que el gestor público, sí, ese funcionario, ese servidor, ese analista, ese especialista, ese coordinador, ese jefe, ese gerente, ese director, ese ministro, ese viceministro, ese presidente de la República, ese congresista, ese fiscal, ese juez, tienen que ser eficientes en su trabajo. ¿Pensando en qué? En atender necesidades públicas, en generar bienestar social, en mejorar los niveles de vida en este hermoso país donde estamos todos. Y ya no estar solamente pensando en el tema del plazo, procedimiento, requisito, formalidad, exigencia, que por supuesto hay que cumplir, sino que acá está en juego temas mayores, derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la salud, el orden interno, etcétera. Sí, medular. Un segundo aspecto para abordar esta gran temática de integridad en las contrataciones públicas tiene que ver justamente con la falta de integridad y los actos de corrupción. Puro y duro. Claro, las Naciones Unidas, el BID, la OCDE reconocen lamentablemente que con mayor frecuencia es en las contrataciones e inversiones públicas donde se presentan los actos de falta de integridad y de corrupción. Eso es una verdad. Y por muchos motivos. En nuestro país, entre los tantos motivos, uno de ellos tiene que ver con los recursos públicos comprometidos. Más de 50.000 millones de soles se manejan en contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías de obras cada año. Es un monto tremendo en juego. Y claro, malos funcionarios y servidores públicos miran estos montos, este presupuesto público, estos recursos, y lo que están buscando no es atender necesidades públicas, sino beneficiarse indebidamente. Totalmente incorrecto. Y malos proveedores quieren desatender con calidad, no quieren cumplir las especificaciones, los términos de referencia, los expedientes técnicos de obra, no lo quieren hacer. Malos proveedores. ¿Todos los proveedores? No. ¿Todos los funcionarios? No. Pero ¿hay malos proveedores y hay malos funcionarios y servidores públicos? Claro que sí. Pero ahora, ¿esto es una problemática real? Sí. ¿Cómo lo abordamos? Tenemos dos estrategias. La clásica, la tradicional,
que en buena cuenta es crimen y castigo. Encuentro la falta, proceso, ¿no?, al delincuente, al que cometió la falta, y lo castigo, lo sanciono. Por tanto, policía, fiscalía, poder judicial, procuraduría pública, todos comprometidos. El sistema de justicia que, por supuesto, ya hay que reformarlo. ¿Sí? Hay que reformarlo. Bastaría con que cualquiera de nosotros entre a un medio de comunicación y vea y saque sus propias conclusiones. ¿Estamos avanzando o no? ¿Es un sistema potente, fuerte, predecible, justo o no? Cada uno saque su conclusión. Pero esa es la estrategia clásica. La otra estrategia tiene que ver con la política nacional peruana de integridad frente a la corrupción, que también hay que mejorarla, por supuesto, pero ya es una política nacional. Recoge estándares internacionales de cómo hacerle frente a los actos de falta de integridad y de corrupción. ¿Cómo? Con gestión de riesgo. ¿Cómo? Con temas de prevención. ¿Cómo? Con temas de políticas de integridad. Por ejemplo, temas de canales de denuncia centralizados. Temas, por ejemplo, de registro de visitas en línea, gestión de conflictos de intereses, portales de transparencia estándar, etcétera. Inteligencia artificial al servicio justamente de la lucha frente a la corrupción, con inteligencia, pero bajo esa lógica de prevención, prevención, prevención. Como un tercer y último aspecto dentro de esta gran temática de las contrataciones públicas y la integridad que está regulada en ella, vamos a hablar justamente de la nueva normativa que va a entrar próximo en vigencia. Claro, lamentablemente diremos que otra vez hemos perdido la oportunidad de establecer herramientas efectivas para asegurar integridad en las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque seguimos utilizando las mismas herramientas, los mismos instrumentos. Por ejemplo, temas de declaraciones juradas. El pacto de integridad, otro tema declarativo, otro tema protocolar más, que habrá que firmar y ya está. ¿Eso generará efectivamente mayor integridad? El tema de la cláusula anticorrupción, otra vez, preguntémonos, ¿qué gestor público o qué proveedor del Estado, cuando firma una declaración jurada que dice cláusula anticorrupción, uno, a veces ni lo leen? Dos, lo debería llamar a reflexión, por supuesto, no les interesa. Lo firman como un procedimiento o un requisito más, pudiendo de hecho la cláusula anticorrupción operativizarse de mejor manera. ¿Por qué no lo hacemos hasta ahora? ¿O acaso no sabemos cómo? Vamos, operativicemos. Hay forma de operativizar la cláusula anticorrupción. Hagámoslo de una vez. Esto lo vengo recomendando ya hace tiempo. Otro, el tema pues de los impedimentos. Bien, ahí quizás hay un pequeño avance. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahora una plataforma, un sistema, la ficha única de proveedor que debe obligatoriamente, el OS, ¿no? Antes OCE, ahora OS, va a tener la responsabilidad de asegurarnos que esa plataforma, la ficha único de proveedor, verifica en tiempo real si un proveedor está impedido o no para ser participante, postor, contratista o subcontratista. Bien, por tanto, de esa manera ya vamos a dejar de echar la culpa a un funcionario y servidor público de haber firmado o haber participado con un proveedor que estaba impedido. ¿Y por qué era injusto esto? Porque, claro, si no había ninguna plataforma que te permitiese advertir esa situación, ¿o acaso el funcionario y servidor público tenía una bola mágica? No, ¿cierto? Ok, ahora va a haber la ficha única de proveedor. Pero claro, algunos dicen que la nueva norma probablemente va a postergar su entrada en vigencia justamente porque esas nuevas plataformas están siendo difíciles de implementar. Pero ahí la recomendación es, no descansemos en ese afán, avancemos, no claudiquemos. Esa plataforma tiene que estar. Eso yo lo recomendaba ya hace 15 años atrás, cuando estuve en Consucode, cuando estuve en el OCE, cuando estuve en el MEF, cuando estuve en PCM, ya lo recomendaba. Han pasado más de 15 años y recién está en la nueva normativa. Pero ok, hagámoslo. No desmayemos en ese afán. Ok, sí, mucha declaración jurada, mucho tema declarativo, nada efectivo. ¿Por qué no hemos trabajado estándares de integridad? ¿Por qué no hemos trabajado hasta ahora red flags, banderas rojas?
con indicadores medibles, verificables, supervisables, controlables. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Hagámoslo, ¿cierto? La nueva norma lamentablemente no dice absolutamente nada de eso. Y es importante tener mecanismos eficientes, efectivos, que nos permitan asegurar más integridad en las contrataciones públicas. Hagámoslo. Bien amigos, vamos a comenzar con las recomendaciones. La primera, a todos los funcionarios y servidores públicos. Recordemos, nuestra función principal es servir a la nación. Y hacerlo con amor, con potencia, con decisión, con oportunidad, con calidad. Por tanto, si no estamos tomando decisiones para atender las necesidades de nuestro país, estamos cometiendo una falta ética. No estamos siendo íntegros y estamos cometiendo actos de corrupción. ¿Por qué? Inclusive de crueldad. ¿Por qué? Porque en juego están las necesidades de aquellos que lo necesitan y en derechos fundamentales tan importantes como la vida y la salud. Segunda recomendación. Sobre el tema normativo, ¿cierto? De la compra pública y lo que ha regulado en el tema de integridad. Bueno, hay que modificar esa norma. Ya lo había dicho en videos anteriores. Esa norma tiene muchas deficiencias. Y algunos inclusive dicen que no debería entrar en vigencia y más bien debería replantearse todo con mayor inteligencia. Pero si no lo vamos a hacer y si vamos a hacer algunos cambios, incluyan herramientas efectivas de integridad en la compra pública. Basta de las declaraciones juradas que suenan muy bien, pero que son muy sublimes, muy etéreas. Hagamos el tema, operativicemos de manera más efectiva el tema de integridad en la compra pública. Exijamos eso y utilicemos, por supuesto, mecanismos de inteligencia artificial o la tecnología que está a nuestra disposición. Bien amigos, la porción de la Biblia que hemos escogido el día de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, y son los versículos 35 y 36 que nos dice lo siguiente. Me permito leerlo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Vamos a cerrar con este versículo entonces, reflexionando sobre lo primero que dijimos en el video. Tenemos la posibilidad y el deber de ayudar a nuestros hermanos peruanos, hay que hacerlo con mucho amor. Si no, estamos fallando a nuestra nación, estamos vulnerando el código de ética de la función pública, estamos generando una crueldad tremenda porque hay gente que lo necesita. Y además, estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo al que tanto amamos. Bendiciones, amigos míos.